El Partido Socialista y Sumar han alcanzado un acuerdo para renovar su coalición de gobierno progresista, centrando sus esfuerzos en la creación de empleo, eso dicen. Una de las medidas destacadas es la reducción de la jornada laboral, sin disminución de salario, por cierto. La medida habla de repartir el empleo existente, no de crear nuevo. La prioridad de la medida es llegar al pleno empleo y de acabar con el paro juvenil. Pero la verdad es que parece más que lo que buscan es generar un subempleo joven. La idea en la que insiste eso de reducir la jornada laboral es de pasarla a 37,5 horas en el 24 y a partir de ese momento se plantea continuar con recortes progresivos hasta llegar a una jornada ideal de 32 horas semanales. Vamos a hablar de qué supondrá una medida de este calado. Recuerda que yo no tengo Patreon ni suscripción de pago y que el único modo que tengo para saber que valoras mi trabajo es simplemente con un like, con una suscripción y con un comentario. Y además, si lo compartes con tus amigos, pues mejor que mejor. Lo dicho, quédate, que lo de hoy también te interesa. España acumula 14 trimestres de decrecimiento en la productividad, según datos de Eurostat, siendo el líder en esa caída entre las principales economías europeas. La tasa anual de productividad por trabajador ha registrado un preocupante descenso del 7,6% en el trienio del 2018 a 2020. Una tendencia negativa que no es solo una anomalía momentánea, sino que es casi el doble del promedio europeo, que está en el 3,9%. Mientras tanto, las economías dominantes como la alemana o la francesa, pues también han sufrido sus descensos, no digo que no, pero en menor medida que España. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de la era moderna. A lo largo de nuestra historia, España ha tenido periodos de auge y declive económico. Durante el Siglo de Oro, por ejemplo, la economía española florecía gracias a las riquezas provenientes de las colonias americanas. Pero con el tiempo, el gasto excesivo y la falta de reinversión de esas riquezas en la infraestructura interna condujeron a periodos de estancamiento económico muy graves. El concepto económico complejo, que puede relacionarse con el actual declive de la productividad, es algo llamado trampa de la mediocridad. Esta teoría sostiene que una economía puede estancarse en un punto intermedio de desarrollo y que sea incapaz de avanzar hacia un mayor crecimiento y desarrollo, sin embargo. Esto puede ser causado por factores estructurales, como un sistema educativo deficiente, la falta de inversión en tecnología o incluso políticas gubernamentales que no promuevan la innovación. Hay varios factores que podrían estar contribuyendo a esta trampa. En España, el déficit en capital humano, la menor envergadura de las empresas nacionales, la tardanza, por ejemplo, en adoptar la digitalización en la actividad económica y también la especialización en sectores de productividad media o baja. Como aprendizaje histórico, la situación actual exige un examen profundo de las políticas económicas y estructurales. España necesita invertir en educación, como te he dicho, promover la digitalización, ya lo sabemos, y fomentar, atención, la creación de empresas con mayor capacidad competitiva. Y la productividad es el motor que impulsa ese crecimiento empresarial. Sin embargo, en la era digital, mantener esos niveles de productividad es un desafío que todas las empresas tienen que enfrentar. ¿Qué sucede cuando la productividad se ve afectada? ¿Cómo impacta realmente en el crecimiento y la rentabilidad de una empresa? Pues cuando la productividad disminuye, los problemas surgen y surgen en cascada. Los equipos se desmotivan, nadie quiere sentir que está perdiendo el tiempo. Incluso los empleados, digamos, más comprometidos, pueden verse afectados si el resto del equipo no está a la altura. Seguro que tienes algún caso por ahí. Esto puede llevar a la frustración y en última instancia incluso a la pérdida del talento. Hay un estudio de la consultora SHRM que revela que un ambiente de trabajo tóxico lleva a 1 de cada 5 empleados a dejar su trabajo. La pérdida de miembros inspiradores del equipo puede afectar normalmente a la moral de los que se quedan, lo que a su vez se traduce en absentismo y en incumplimiento de plazos. La baja productividad también estrangula la creatividad, ya sea debido a problemas internos o a una moral baja. Se vuelve difícil lanzar productos nuevos e innovadores rápidamente. El absentismo y la rotación constante pues afectan tanto a la productividad como a la rentabilidad. En definitiva, se gana menos por cada euro invertido en personal, lo que pone en riesgo al final el crecimiento de la empresa.
La baja productividad no es solo un problema molesto, es una amenaza real para el crecimiento y la rentabilidad de una empresa. Para mantenerse competitivas, esas empresas pues deben abordar ese desafío de manera efectiva, sobre todo implementando medidas para fomentar la eficiencia y también la motivación en el lugar de trabajo. El mundo empresarial está siempre cambiando. La productividad es la clave para el éxito a largo plazo y en el mundo de la economía pocas propuestas despiertan tantas pasiones a un lado o a otro como la idea de reducir la jornada laboral. Pero ¿es realmente viable esa propuesta? Y si es así, ¿cuáles son sus potenciales beneficios o desafíos, por decirlo de algún modo? La economía y la tecnología han avanzado a pasos agigantados, cierto, y el mercado laboral debe reflejar esas transformaciones, no lo niego. En países como Alemania y Suecia se han realizado pruebas con jornadas laborales más cortas y los resultados han mostrado un incremento en productividad, cierto, y una mejora en la calidad de vida de algunos trabajadores. Sin embargo, hay que diferenciar porque España no es Suecia. La estructura económica de nuestro país, con una elevada temporalidad y un sector servicios muy influyente, plantea desafíos específicos. Por un lado, reducir las horas de trabajo podría, no sé, disminuir la presión sobre los empleados y llevar a una economía pues algo más sostenible y equilibrada, aunque eso no está garantizado. Pero por otro lado, hay que considerar la posibilidad que tengan algunas empresas, especialmente las más pequeñas, en soportar un desafío de este tipo para adaptarse a esa realidad cambiante. Más allá de la jornada laboral, la vicepresidenta tiene una visión clara. Dice que España debe avanzar hacia un modelo más social y más equitativo. Es su planteamiento, su lucha por cambiar las condiciones de despido, aumentar el salario mínimo, las pensiones, incluso la reforma de la fiscalidad de algún modo, son el compromiso que tiene para una España más justa, como ella dice. Pero en un mundo donde la inflación acecha, estos objetivos están o tienen muchísimos obstáculos. Lo cierto es que en el ámbito económico no existen soluciones mágicas. Las propuestas de la vicepresidenta y de ese acuerdo de gobierno, aunque son prometedoras, pues deben ser analizadas y adaptadas cuidadosamente porque el contexto específico de España es muy distinto. En un mundo cambiante, la adaptabilidad y la visión a largo plazo serán esenciales para garantizar que las reformas que se proponen no solo beneficien a unos pocos y que al final no beneficie a la sociedad o a la economía en general. En muchos países en desarrollo es común encontrar tasas de desempleo relativamente bajas, curioso, en contraposición a lo que se podía esperar dadas sus condiciones socioeconómicas. Sin embargo, si nos adentramos en la estructura de su mercado laboral, ¿ah?, encontramos una realidad mucho más compleja. Muchos de los empleados, a pesar de tener trabajo, lo que están en realidad es subempleados. Este fenómeno del subempleo se puede explicar en parte, y explica en parte, el hecho de que muchas personas desempeñen roles de escaso valor agregado, donde se sobredimensiona la cantidad de trabajadores para funciones que podrían ser desempeñadas por muchos menos individuos. Por ejemplo, es posible que en un estacionamiento, en lugar de tener una máquina automática o a dos personas para administrar la entrada y salida de vehículos, pues haya 10 empleados gestionando todas esas tareas. A primera vista, esto podría parecer una buena estrategia para mantener bajos niveles de desempleo, pero escúchame, en el fondo, lo que refleja, en realidad, es una economía con serios problemas de productividad y eficiencia. El mecanismo que propone la vicepresidenta, ese acuerdo de gobierno, es muy similar a la solución mágica de esos países emergentes, los que utilizan para modular el paro. Es el subempleo. Hay países donde comprar una barra de pan ocupa a 6 personas. En este simple proceso intervienen quien te abre la puerta, quien te ubica en la cola, quien te indica el producto, quien verifica tu elección, quien la apunta en una nota, quien la recibe, quien conforma la entrega, quien notifica a caja el importe, quien te cobra, quien te vuelve a abrir la puerta para que te vayas. Yo esto lo he vivido. ¿Cómo afecta esa situación a la productividad y a la economía de un país en realidad? Uno, por baja productividad. Cuando tienes más personas de las necesarias realizando una tarea, la productividad, es decir, la producción por hora trabajada, disminuye. Esto se traduce normalmente en costos laborales pues, más altos para las empresas y, en consecuencia, en precios más altos para los consumidores. Además, ese exceso de personal lo que hace es reducir los incentivos para invertir en tecnología, en capacitación, en elementos clave, por ejemplo, que puedan aumentar la productividad. Segundo caso, salarios bajos produce. Al tener un exceso de oferta de trabajadores dispuestos a hacer un trabajo, los salarios
tienden a ser más bajos. Además, al ser trabajos de menor valor agregado, la remuneración suele ser mínima, lo que perpetúa ese ciclo de pobreza que es tan arriesgado. 3. Un bajo crecimiento económico. Una economía con bajos niveles de productividad tiene dificultades para crecer, por lo menos a largo plazo. Las empresas no tienen incentivos para invertir. Y eso, pues, ¿qué le vamos a hacer? No pueden invertir en mejoras, innovación, expansión, ya que sus costos operativos, debido a esa inflación salarial, pues son cada vez más altos. Y 4. Menor competitividad en los mercados, sobre todo internacionales. Las empresas de países con baja productividad tienen dificultades para competir internacionalmente, ya que sus productos o servicios suelen ser más caros o de menor calidad en comparación con los de los países que se consideran más productivos. Pero además se produce una paradoja que radica en que aunque la tasa de desempleo sea baja, no se refleje en una economía saludable, porque en realidad la existencia de subempleo lo que hace es enmascarar problemas estructurales profundos. Si bien es cierto que la falta de desempleo puede generar estabilidad social en el corto plazo, la persistencia del subempleo conduce a un estancamiento económico y, ojo, a la perpetuación de la pobreza. Las soluciones a un modelo laboral incapaz de generar empleo para todos y cuya alternativa no puede ser el subempleo, precisaría de varias cosas. Se me ocurren algunas. 1. Educación y capacitación. Una fuerza laboral educada y capacitada puede desempeñar roles más especializados y de mayor valor agregado. Sería importante. 2. Inversiones en tecnología e innovación. La modernización de sectores clave, poco a poco, no se hace de golpe, puede aumentar la productividad y reducir la dependencia de la mano de obra, sobre todo la no especializada. 3. Reformas laborales. Las políticas que incentiven la contratación basada en competencias y productividad, no sé, en lugar de simplemente buscar mantener bajos niveles de desempleo, pues podrían ayudar a reorientar el mercado laboral en general. 4. Se podría fomentar la creación de empresas. Una economía con un entorno empresarial saludable, algo que ahora mismo no podemos establecer, podría generar empleos de mayor calidad y de mayor valor agregado. Fíjate, España ha enfrentado históricamente tasas altas de desempleo y subempleo, sobre todo en comparación con otros países de la eurozona. Varias razones han contribuido a este fenómeno. 1. Modelo productivo. La economía española ha dependido en gran medida durante mucho tiempo de sectores como la construcción y ahora el turismo. Son sectores cíclicos y tienden a ofrecer empleo temporal y estacional. 2. La rigidez del propio mercado laboral, porque a pesar de las reformas laborales implementadas en diferentes periodos, España ha tenido un mercado laboral que se caracteriza por la dualidad entre contratos temporales y permanentes. Esto normalmente lleva a una alta rotación laboral y a una precariedad del empleo. Y 3. El nivel educativo. A pesar de que en las últimas décadas en España ha habido un aumento significativo en el número de jóvenes con estudios superiores, muchos de ellos terminan trabajando en puestos que no requieren ese nivel educativo. A principios de la década de 2020, hace nada, España tenía una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la eurozona, superando el 40% en algunos momentos. Además, te voy a decir, según datos de Eurostat, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que preferían trabajar a tiempo completo, es una forma de subempleo, en España ha sido consistentemente más alta que en el promedio de la eurozona siempre. Al concluir 2022, el año pasado, España ostentaba una cifra preocupante, un 5,4% de subempleo del total de los trabajadores, lo que la situaba en la cabeza de esa cifra penosa en la Unión Europea. Este indicador, según Eurostat, se refiere a aquellos que, trabajando a tiempo parcial, tienen aspiraciones de jornadas completas. Sorprendentemente, en nuestro país, solo un 13,5% de los trabajadores lo hace a media jornada, notablemente por debajo del promedio europeo, por cierto, y además en un contraste alto con respecto, por ejemplo, a Países Bajos. Para entender a fondo el subempleo en España es imprescindible ir más allá de lo que dice Eurostat, porque según la EPA, la encuesta de población activa, el subempleo no solo engloba a los trabajadores a tiempo parcial. Así, cifras del Instituto Nacional de Estadística revelan que el subempleo afecta a 1,68 millones de trabajadores, una cifra récord en comparación con cualquier momento anterior de nuestra historia. Ahora bien, los datos
esconden una tendencia que sí que es preocupante, y por eso me preocupa la medida de las 32 o de las 35 horas o las 37. Aunque en general se ha registrado una disminución del subempleo, aquellos con contrato indefinido han aumentado hasta constituir un 59% del total. Es decir, el aumento del subempleo en contratos indefinidos nos lleva a una situación desconcertante. El mercado laboral, que una vez luchó por recuperarse de la crisis financiera, ahora se enfrenta a un desequilibrio creciente en la relación entre contratos temporales y fijos. Ese panorama se agrava al considerar que la tasa de subempleo entre contratos indefinidos ha llegado a niveles sin precedentes. A que parece una paradoja. Abordar el subempleo requiere una combinación de reformas laborales, educativas y económicas, como te he dicho, así también como una adaptación a las cambiantes condiciones del mercado laboral. Precisamente lo contrario a lo que se propone con ese acuerdo. La relación entre la reducción de la jornada laboral y los resultados económicos y laborales, pues no es sencilla y además depende de muchísimos factores de tipo contextual. No hay ejemplos claros y definitivos en ningún país donde la reducción de la jornada laboral haya llevado directamente a resultados nefastos, lo admito. Sin embargo, hay situaciones en las que la reducción de la jornada, de esa jornada laboral, pues no ha dado los resultados que se esperaban o que garantizaban algunos. Por ejemplo, 1. Francia y sus 35 horas semanales. Como te he mencionado alguna vez, Francia implementó una política para reducir la semana laboral de 39 a 35 horas, y así les va. Aunque la medida buscaba reducir el desempleo, repartir el que hubiera, algunas empresas argumentaron que les complicaba la organización laboral, y lo que eso básicamente generaba rigideces que podían desincentivar la inversión empresarial. Hay otro caso, el segundo, Italia y las protecciones laborales. Durante muchas décadas, Italia ha tenido uno de los mercados laborales más protegidos de Europa, especialmente para los trabajadores con contratos indefinidos, pero esas protecciones han sido criticadas por crear un mercado excesivamente dual, donde los trabajadores mayores tienen empleos muy protegidos, mientras que los jóvenes se enfrentan a la precariedad y sobre todo a la temporalidad. Esto te debe sonar. Estas rigideces han sido señaladas siempre como un factor que disuade la inversión y la contratación por parte de las empresas, especialmente de la gente más joven. Y 3. Venezuela y la protección laboral. Durante el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se implementaron fuertes protecciones laborales. Se sabe. Por ejemplo, en 2012 se aprobó una ley llamada Ley Orgánica del Trabajo, que restringía significativamente las condiciones bajo las cuales un trabajador podía ser despedido. Era casi imposible. Esas restricciones, combinadas con otras políticas económicas que ya hablaremos otro día, han sido citadas siempre como un factor que desincentivó la actividad empresarial y la inversión en el país. Y así se ha quedado la cosa allí. En un contexto como el actual, donde se siguen denominando conquistas sociales a trabajar menos, a considerar como derechos fundamentales algunos servicios públicos que no siempre se pueden conceder, desmerecer el esfuerzo, te lo digo de corazón, es un error que se pagará caro. Una economía que deja de ser productiva, competitiva y que le cuesta generar capital está condenada. Las sociedades que ahora mismo progresan son las que han ejecutado adecuadamente la transición hacia la tecnología, sin abandonar el valor del trabajo. No sé, igual yo lo veo ya desde la perspectiva de quien para estudiar tenía que trabajar, de alguien que tuvo que hacer la secundaria en horario nocturno para poder pagar los gastos corrientes en mi vida. Desde la perspectiva de alguien que se fue de casa con 17 años para saber cómo era el mundo, a sabiendas de que no iba a ser fácil, ni por supuesto iba a ser gratis. Sabemos que nuestros jóvenes son la primera generación que vivirá peor que sus padres. Pero, ¿y si el mensaje que estamos trasladando es parte del problema? ¿Y si la idea de trabajar menos no es la correcta? Esto no va de trabajar menos. Esto va de trabajar mejor. No sé, igual me hago mayor. Seguimos.